Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre un pilar fundamental de la seguridad industrial y la protección integral, la prevención y control de incendios. El objetivo no es solo saber qué hacer cuando hay fuego, sino entender la ciencia que hay detrás de él para evitar que ocurra. Para empezar, debemos entender qué está pasando a nivel químico. El primer concepto es la combustión. Se define como una reacción química de oxidación rápida que ocurre entre un material oxidable y el oxígeno, desprendiendo energía en forma de luz y calor. Cuando esta combustión se manifiesta de forma térmica y visual, hablamos de fuego. El fuego es la exhalación de esa energía, es una reacción controlada que puede usar el ser humano para su beneficio. Sin embargo, existe una diferencia crítica entre fuego e incendio. Un incendio es el fuego que se ha salido de control. Es una combustión no deseada que se propaga de forma destructiva, poniendo en peligro la integridad física de las personas, los bienes materiales y el medio ambiente. En la protección integral, nuestro objetivo no es el fuego, sino el incendio. Para prevenir un incendio, debemos conocer los límites de seguridad de los materiales que manejamos. Aquí entran dos definiciones técnicas vitales. Punto de inflamación, que es la temperatura mínima a la que una sustancia desprende vapores suficientes para que al contacto con una fuente de ignición como una chispa se produzca una inflamación momentánea. Y punto de autoinflamación. Este es el más peligroso. Es la temperatura mínima a la que una sustancia se enciende espontáneamente, sin necesidad de una llama o una chispa, solo por el calor acumulado del ambiente. No todos los materiales arden con la misma facilidad. La normativa clasifica según su peligrosidad. Sustancias inflamables son líquidos o gases que tienen un punto de inflamación muy bajo, normalmente por debajo de los 37.8 grados. Esto significa que a temperatura ambiente ya están listos para arder. Y sustancias combustibles son materiales que tienen un punto de inflamación más alto. Necesitan ser recalentados previamente para poder encenderse, como la madera o ciertos aceites industriales. La importancia de la teoría de la combustión. La combustión es una reacción química de oxidación rápida que libera calor y luz. Su importancia radica en que al conocer sus componentes podemos aplicar la prevención, que es lo que sería evitar que los elementos se junten, y el control, que sería separar uno de los elementos para extinguir el fuego. Ahora hablaremos un poco de lo que sería el triángulo del fuego y el tetaedro del fuego. El triángulo del fuego representa los tres elementos básicos para iniciar la combustión o incendio, los cuales serían el oxígeno, el combustible y el calor. Estos elementos tienen una relación interindependiente entre sí, de modo que solamente la existencia simultánea de los tres podrá conseguir que un fuego se desarrolle. En este caso tenemos lo que sería el combustible, que es cualquier materia que pueda arder, como lo que sería la gasolina, el gas, madera, entre otros. Tendríamos el comburente, que es el agente oxidante, que generalmente es el oxígeno del aire, y el calor, que sería la energía de activación o la temperatura necesaria para iniciar la reacción. Ahora tenemos lo que es el tetaedro del fuego, que es un agente que evoluciona el concepto del triángulo del fuego, pero añadiendo un cuarto elemento, que sería la reacción en cadena, que permite que el fuego se mantenga y propague, siendo crucial para técnicas de extinción. Con el tiempo se descubrió que para que el fuego se mantenga y se propague no basta con los tres elementos del triángulo, se requiere un cuarto factor que lo convierte en un cuerpo geométrico de cuatro caras, lo que sería la reacción en cadena, que es el proceso mediante el cual los radicales libres generados por la combustión mantienen la transferencia de calor hacia el combustible, todo esto permitiendo que el fuego continúe de forma autosostenida. El tetaedro es fundamental en la protección moderna contra incendios, ya que entender la reacción en cadena permite utilizar agentes extintores más eficaces como el polvo químico seco, que son agentes que actúan químicamente sobre la llama. Ahora, ¿por qué es vital esto para la prevención? En la industria, la prevención integral dicta que debemos separar los focos de calor de los combustibles, como por ejemplo, al estar soldando, nos dice que no deberíamos soldar cerca de depósitos de aceite, y mantener una atmósfera controlada donde el oxígeno no pueda alimentar una chispa accidental. La correcta clasificación de un incendio es el paso fundamental para combatirlo con seguridad y eficacia. Esta clasificación se basa en el tipo de material combustible involucrado, lo cual determina de forma absoluta cuál debe ser el agente extintor adecuado. En los de clase A comprenden a los incendios de materiales sólidos comunes como la madera, el papel o la tela. Para su extinción, el agua es el agente más efectivo por su poder de enfriamiento, aunque también se utiliza la espuma y el polvo químico seco o PQS de tipo ABC. En los de clase B se abarcan los incendios líquidos y
de gases inflamables como la gasolina, las pinturas o aceites. En estos casos nunca se debe utilizar el agua, ya que se puede esparcir el fuego. Los agentes indicados serían el PQS, el CO2 y la espuma, que actúan sofocando las llamas e interrumpiendo la reacción química. En los de clase C se refiere a los incendios de equipos eléctricos energizados. El riesgo de electrocución es primordial, por lo que el agua está completamente prohibida. Los agentes seguros serían el CO2, el PQS y los gases limpios, que no conducen electricidad. En los de clase D se incluyen los incendios de metales combustibles, como el magnesio o el sodio. Estos requieren polvos extintores especiales de clase D, formulados específicamente para sofocar las altísimas temperaturas de estos materiales. Y finalmente, en la clase K, corresponde a los incendios de cocina, con aceites y grasas de alta temperatura. El agente exclusivo es una solución química húmeda de acetato de potasio que enfría y sella la superficie mediante un proceso de saponificación. La selección correcta del agente extintor conforme a esta clasificación no solo garantiza la eficacia de la extinción, sino que también es un requisito de seguridad vital para proteger al operador y cumplir con los estándares internacionales de protección integral y gestión ambiental. A continuación les hablaré sobre los métodos de extinción y dispositivos de extinción. Los métodos para extinguir un incendio se fundamentan en romper el triángulo de fuego, eliminando o neutralizando uno de sus tres elementos esenciales: el combustible, el oxígeno o el calor. En un concepto más moderno, el tetraedro de fuego también se considera la interrupción de la reacción química en cadena. Primer método es el método de enfriamiento. Este método consiste en reducir la temperatura del material o combustible por debajo de su punto de ignición. El agente más común para esto es el agua, debido a su alta capacidad calorífica y es especialmente efectivo en incendios de materiales sólidos como madera, papel, tela clase A. El segundo método es el de sofocación o asfixia. Aquí se busca eliminar o diluir el oxígeno que alimenta la combustión. Esto se logra cubriendo el fuego con un material que le aísle del aire como una manta ignífuga o utilizando agentes extintores que desplazan el oxígeno como el dióxido de carbono o la espuma. Es ideal para líquidos inflamables. Ese es clase B. Por consiguiente, tenemos el tercer método, que es la eliminación o el aislamiento del combustible. Se trata de remover físicamente el material que se le está quemando o de separarlo del fuego para que no continúe alimentándolo. Un ejemplo clásico es cerrar la válvula del suministro de gas en una fuga o crear cortafuegos en incendios forestales. Y finalmente tenemos el cuarto método, que es la inhibición o interrupción de la reacción en cadena. Esto es un proceso químico donde el agente específico, como el polvo químico seco o los gases, interfieren con los radicales libres que se producen en la llama, deteniendo la propagación del fuego a nivel molecular, y es muy efectivo en fuegos líquidos y equipos eléctricos. Entraremos al punto de equipos portátiles de extinción. Los extintores portátiles son aparatos diseñados para ser manipulados y accionados por una persona con el fin de combatir incendios, que es la etapa inicial, de manera más rápida y eficaz. Su elección y uso correcto son fundamentales para la seguridad y se clasifican principalmente según el agente extintor que contiene y la clase de fuego para los que son aptos. Los extintores de agua son los más tradicionales. Contienen agua a presión, a veces con aditivos para mejorar su penetración o evitar congelación. Su mecanismo de adición es puramente por enfriamientos. Son exclusivos para fuegos clase A y sólidos y combustible. Es crucial reconocer que nunca debe usarse en fuego que involucren equipos eléctricos energizados, que son clase B, ni en equipos inflamables, que son clase A, debido al alto riesgo de descarga eléctrica y de propagación en el fuego por ser salpicadura. Los extintores de espuma contienen una solución acuosa que al ser descargada genera una espuma expansiva. Esta espuma actúa por dos vías: sofocación del fuego, formando una capa sellante que separa al combustible del oxígeno y al mismo tiempo lo enfría. Son adecuados para fuegos del tipo clase A y clase B,
que serían líquidos, pinturas y combustibles. Al ser conductores de electricidad, tampoco deben usarse en incendios de origen eléctrico. Ahora bien, los extintores de dióxido de carbono contienen este gas licuado en alta presión. Al descargar el dióxido de carbono se expande rápidamente desplazando el oxígeno del fuego, que es la sofocación, y absorbiendo el calor. Su gran ventaja es que es un agente limpio que no deja residuos ni daña equipo y no reduce la electricidad. Por ello son ideales para fuegos en equipos eléctricos energizados como computadoras, cuadros de control, etc., que serían de tipo clase C, y también para líquidos inflamables que serían clase B. Su desventaja es que contienen un poco poder de enfriamiento, por lo cual puede volverse a reactivar el fuego en espacios confinados. También podría haber asfixia desplazada por el desplazamiento del oxígeno. Los extintores de polvo químico seco, que son los PQS, son los más versátiles y comunes. Contienen un polvo fino, generalmente a base de bicarbonato de sodio o de potasio para fuegos BC, o fosfato de monoamoníaco para fuegos de A, B y C. Este polvo actúa principalmente en inhibiendo la reacción en cadena, sofocando en menor medida y enfriando. Los extintores A, B y C polivalentes son los más frecuentes en entornos generales, ya que pueden usarse en sólidos, líquidos, en gases y en equipos eléctricos, aunque dejan residuos y son corrosivos que pueden dañar componentes eléctricos delicados. Son muy eficientes, pero la nube negra de polvo reduce un poco la visibilidad y también genera problemas respiratorios. Por último, están los extintores de fuego, que son los clase K, que son especializados para cocinas industriales que contienen un agente químico húmedo, a menudo una solución de acetato de potasio, que al entrar en contacto con aceites o grasas a altas temperaturas produce un efecto de saponificación, que lo que hace formar es una espuma. Y para finalizar este tema, nosotros nos vamos a encontrar con lo que son los detectores de incendios. ¿Qué es un detector de incendios? Un detector de incendios no es más que el dispositivo diseñado y creado con el objetivo principal de detectar señales físicas o químicas del fuego. ¿Cuáles son estas tres principales señales? El humo, la llama y el calor, para emitir así una alarma sonora o visual. Pero cuando hablamos de clasificación de detectores de humo, nosotros nos vamos a encontrar con tres tipos específicamente: detectores de humo, detectores de llama y detectores de calor. Cuando hablamos de detectores de humo, hablamos de detectores ópticos, detectores fotoeléctricos. ¿A qué nos referimos con esto? Que utilizan un haz de luz y un sensor, lo vemos en la siguiente imagen, que entra a través de una cámara del dispositivo, de manera que las partículas del humo van hacia el sensor, activando una alarma. No tiene mucha ventaja con respecto a los demás, porque el mismo necesita mucho fuego, mucho humo, mucho daño para poder activar la alarma. Cuando hablamos de humo denso, hablamos de un humo bastante prominente, bastante prominente, ese cuando ya el humo está bastante avanzado. Pero también es ideal para incendios de combustión lenta. Generan un humo denso específicamente. Por ejemplo, sofá, por ejemplo, una fábrica de colchones, por ejemplo, una fábrica de tela, este tipo de situación. También nos vamos a encontrar con los detectores de iones o los ionizados. Estos son detectores que en su interior tienen una pequeña cantidad de material radioactivo. Este material lo que hace es ionizar el aire, de manera de que cuando entre una pequeña cantidad de humo, él interrumpe la corriente eléctrica, de manera que la alarma se comienza a escuchar la alarma, pues arroja la alarma de una manera bastante automática, bastante práctica. Tiene mucha ventaja con respecto a los detectores de humo, porque como les mencioné, los detectores de humo necesitan un humo bastante denso, pero estos son ideales, por ejemplo, para la cocina, pero cuando hablamos de incendios rápidos, de llamas abiertas, se te cayó una cortina y tenías una vela y comenzó a prenderse la cortina, enseguida él va a arrojar su detector y su alarma, pues. Pero también nos vamos a encontrar con los que son los detectores de calor.
¿Qué son los detectores térmicos? Nos vamos a encontrar con térmicos estáticos y termovelocímetros. Estos no detectan humo, estos no detectan nada porque estos detectan son las variaciones de temperatura. Estos son ideales de verdad para la cocina, para donde hay vapores, para donde hay vapor de forma habitual. Ellos no van a detectar humo, ellos no van a detectar nada de eso, ellos no necesitan eso. Ellos solamente necesitan la sensación térmica. Por ejemplo, nos vamos a encontrar con térmicos estéticos que simplemente se basan en una temperatura fija, donde ellos sean mayores de 58 grados Celsius, que es lo que ellos normalmente consideran normal, ellos van a arrojar su alarma. En el caso de los termovelocímetros se activan si detectan un incremento rápido, por ejemplo, un incendio de llama rápida. Ellos van a hacer una subida de 10 grados Celsius en menos de un minuto, ellos van a arrojar su alarma. Ellos son bastante recomendados en lo que son los garajes. En los garajes, en donde tú almacenas gasolina y ese tipo de cosas, porque por ejemplo la gasolina sabemos que se enciende muy rápido. Entonces estos son recomendados para situaciones o más que todo lugares donde hayan estos tipos de combustibles, por decirlo así, de llama rápida. Por último, nosotros nos vamos a encontrar con los detectores de llama. A mí me parecieron bastante interesantes porque los mismos utilizan una tecnología de manera de que la radiación electromagnética emitida por el fuego sea detectada por sus sensores. Sus sensores son ultravioleta y infrarrojo. Se le llama que tienen una tecnología UV para confirmar la presencia real del fuego. Es bastante conocido y utilizado en las industrias pesadas. Este es el más utilizado. Los que son los de humo y los de llama son bastante utilizados en las industrias pesadas. Las de llama son indispensables porque las alarmas son arrojadas a lo que ellos perciben, estos sensores, los que son el fuego real, a pesar de que no son a gran escala, pero sí están viendo el fuego real y de la radiación, entonces la verdad son bastante utilizados, pues. Y finalmente nos vamos a encontrar con las características. Estas características se van a basar en el principio de funcionamiento o de activación y el tiempo de respuesta. Porque básicamente todos se basan en lo mismo, todos tienen el mismo principio general, que es detectar y generar una alerta. Pero no todos son igual de rápidos, no tienen igual la misma activación, no todos son instalados en las mismas situaciones que otros. Por ejemplo, cuando hablamos de los de humo, sabíamos que tenemos óptico y iónico. Cuando hablamos de los iónicos, hablamos de una respuesta rápida, no lo podemos negar, pero bajo el principio de que sea humo bastante denso que pueda obstaculizar lo que es el haz de luz que tiene este dispositivo, de manera que el sensor se pueda activar y generar la alarma. En el caso del iónico, es una respuesta bastante rápida, ya que los fuegos se propagan de manera rápida con llama abierta. Sabemos que esto es un poquito más rápido, más recomendado, no necesita un fuego bastante grande, bastante pronunciado, bastante oscuro para que se pueda activar. Tenemos también los térmicos, que son los de calor, pues los que miden constantemente la temperatura, es un poquito más lento, más sin embargo, es bastante recomendado, pues, porque es lento. ¿Y por qué es lento? O sea, porque el humo primeramente tiene que calentar la zona, tiene que calentar el aire circundante para que él pueda generar esa alerta, para que él pueda generar su detección de que está siendo alterada la temperatura habitual. Y cuando hablamos de los de llama, que son los de radiación, que funcionan por radiación UV, es inmediata. La verdad es que este es el más inmediato, el más recomendado para las industrias grandes, como les mencionaba. Detecta la firma óptica del fuego que aparece la llama. La verdad es el más recomendado porque el mismo detecta el fuego real. Ahí no hay fallas de que no fue algo pequeño, no, él detecta el fuego real. El fuego real. De hecho, él mismo no se apaga hasta que el fuego real no se apague. No hasta que se acabe, no, hasta que el fuego no se acabe, hasta que la radiación que se activa este fuego no se apague. Cuando hablamos de características de instalación, por ejemplo, el óptico se puede colocar en salones, dormitorios, en escuelas, chévere. Cuando hablamos de los térmicos, se pueden utilizar en cocina. Les mencionaba que en cocina porque evitas falsas alarmas por vapores, pues. Porque, por ejemplo, estamos en cocina y nosotros nos vamos a encontrar con vapores generados, por ejemplo, hornos, hornillas, entre otros, hasta la misma nevera, porque sabemos que la nevera enfría hacia adentro, pero el calor que extrae
es botado hacia los serpentines y estos también generan un calor que pueden calentar la zona. Entonces, esto evita la falsa alarma, porque a pesar de que la cocina esté caliente, él mismo solamente se va a activar con una variación de temperatura, bien sea rápida o una variación de temperatura mayor a 58 grados Celsius. Cuando lo vamos a los térmicos o multisensores, que también son conocidos, los podemos colocar en garaje, ya que este mismo no afecta lo que es el humo del escape, no se activará. Este no se va a terminar, esto no se va a detectar, entonces es bastante recomendado para esto. Se recomienda que estos detectores sean realizados, sometidos a pruebas mensuales para verificar. Por ejemplo, estos tienen un botoncito llamado test para verificar las sirenas, si la alarma va a sonar, porque no tenemos incendios en nuestra casa todos los meses, pero no sabemos cuándo va a suceder. El cambio de baterías y por último la limpieza. Aspirar normalmente suavemente el polvo acumulado para evitar las obstrucciones de estos sensores. Se recomienda que sean cambiados, se recomienda que las baterías sean por lo menos una vez al año o cada 10 meses. Con un mínimo de 10 meses, finalmente nosotros nos vamos a conseguir con las recomendaciones. Se recomienda que tengan una prueba mensual de la sirena, ya que ella tiene un botoncito, todas las detectores tienen un botoncito que se llama test, que es para verificar si ella suena, porque se han visto casos, se han presenciado casos donde hay detectores de incendios, se provoca un incendio con todos los complementos de llama, fuego, térmico, todo, de humo y todo, y no suena, porque tienen demasiado tiempo y simplemente se dañó, se averió. Sabemos que lo que no se usa se daña. También nos vamos a encontrar con el cambio de batería. Se recomienda el cambio de baterías entre cada 10 meses o un año máximo. Son baterías bastante sencillas, la verdad son bastante fáciles de cambiar, no son muy dificultosas, recordemos que son dispositivos pequeños, la mayoría son como este tamaño, pues, como lo vimos en las imágenes. Y la limpieza, por ejemplo, se recomienda más que todo limpieza en los de humo. Sabemos que estos tienen un haz de luz que al ser obstruido por el humo genera una alarma. Entonces imagínense que se genera una alarma y que simplemente sea por el polvo. No, pues. Entonces con esto podemos finalizar las exposiciones. Muchísimas gracias por su atención y recomendamos siempre tener detectores de humo y de incendios.